Oscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó un 9 de julio de 1816? Pasaron muchas cosas, pero fundamentalmente cuando uno habla de las independencias de los países, generalmente las independencias de los países latinoamericanos están muy ligadas entre sí, y llamativamente se independizan de España, salvo Brasil. Pero yo creo que 1816, después de 1816, de esa declaración de independencia pasaron muchas cosas horribles en este país, ¿cierto? Hubo muchas divisiones, ya se iniciaba, digamos, el proceso un poco de tratar de que esta gente, que estos gauchos que estaban en las provincias comandando sus destinos y que fueron famosos por su sentido de territorialidad, también por su manera de ver el mundo y en muchos de los casos de ellos por su crueldad. Entonces esta gente, estos criollos que también ya estaban participando de ese proceso en 1816, o sea, toda la gente, todo el fenómeno que iba a ocurrir con posterioridad a ese 9 de julio iba a traer como consecuencia lo que suponíamos iba a ser la unidad nacional, situación que no ocurrió. Y eso lo hago extensivo, digamos, en los años y en el siglo a muchas situaciones en nuestra patria, que muchos intentos de unidad, pero esos intentos de unidad han fallado porque seguramente los gobernantes fallaron ellos también. También porque creo que los ideales de 1810, los ideales de 1816, los ideales de toda esa gente que creía que se estaba armando, se estaba constituyendo, se estaba configurando una nueva y gloriosa nación, yo creo que si hoy estuvieran aquí, se llevarían una gran sorpresa, y en algún aspecto se llevaría una sorpresa bastante negativa. No en la última década, porque creo que en esta última década hemos avanzado mucho, pero todavía falta mucho por construir para hacer una verdadera independencia. Sí, porque seguimos en un marco tal vez teórico, pero en la práctica notamos que la independencia está cada vez más lejos, basándonos en acontecimientos también que impactan en grandes países que tienen a Argentina todavía ciertamente rodeada por cuestiones jurídicas y también económicas. Claro, porque fíjese que la independencia de este país fue con el consentimiento de otros países. Por ejemplo, si no hubiera habido un acuerdo o una aceptación de Inglaterra y Francia, ¿cierto?, de esta independencia, no hubiera existido también. Eso es una cosa que no se habla, ¿cierto? Sin duda. La independencia de esa tuvo influencia otros países, por sus intereses económicos y políticos. Y después cuando nosotros intentamos realizar algunos aspectos de esa independencia, nos encontramos con las limitaciones de este siglo, que es la de Estados Unidos. Doctor Cimino, y Europa. ¿Qué mensaje tiene que emitir el gobierno actual para realmente demostrar que estamos en un camino, para alcanzar lo tan pretendido, la real y efectiva independencia? Yo creo que hay una gran dificultad para dar un solo mensaje. Yo creo que tiene que son varios los mensajes que debería el gobierno nacional emitir. Fundamentalmente, yo creo que siempre va a haber una lucha, querido amigo, por este sentido de qué significa para cada uno de los personajes que están en la República la independencia. Yo creo que, por ejemplo, es muy distinto el concepto de independencia que tiene Macri, por ejemplo, que el concepto de independencia que tiene Cristina. Muy diferente el concepto de independencia. Sí, la ideología, claro, en definitiva, de cada uno. Nosotros que queremos generar en este pequeño micro una discusión ideológica que no nos debemos. O sea, cuando los principios han sido conculcados, ¿qué quiere decir? Que estos principios fueron vilipendiados, lo han destrozado en el tiempo, la gente ha pisoteado los principios.
los gobiernos han pisoteado los principios. Entonces esos principios no, están un poco, digamos, debilitados. Entonces, ¿cómo vamos a dar un discurso de independencia? ¿Qué principios vamos a ver si los principios están discutidos? Doctor Oscar-Chimino, valoramos este aporte, ¿eh? Vamos buscando entonces los 197 años de la histórica Declaración de Independencia que va a tener lugar el próximo año. Los vamos a vivir, desde el 1816, pero también el año que viene, en 1813, hubo un congreso. Y yo creo que digamos, el intento de crear una carta magna. Hay muchas cosas que el argentino ha perdido en su historia. Fundamentalmente y sucintamente, si me permite, cuando en la escuela nosotros aprendíamos historia argentina, instrucción cívica, educación democrática, todo eso, que después con la Ley Federal de Educación, que me acuerdo que yo me opuse y todos los padres lo aceptaron. Yo me acuerdo cuando se hizo el voto, en aquella época, hace 15 años atrás, 18 años atrás, hicieron la ley federal. Y aprovechamos para aportar a las nuevas generaciones también que la ministra en Santa Fe, María Rosa Stanovich, ministra aquí en el gobierno provincial, donde ella también fue la persona que tuvo que ajustar el mecanismo y finalmente aplicarlo en territorio santafesino. Eso fue terrible. Es decir, que después generó también un doble mensaje, porque por un lado lo aceptó y después fue premiada como asesora del bloque de los diputados del PJ a nivel provincia. Así eso fue espantoso. Así que es una paradoja. No, porque claro, la discusión... No, pero bueno, por ahí en esta diputada tiene alguna coincidencia. Hoy está en el PRO. Así que, no, bueno, pero es importante que la gente conozca nombres. No, cuando nosotros pusimos, cuando hubo la ley federal, estaba mi hija en la escuela. Claro. Entonces yo agarré y me opuse. Usted sabe que era el único que se opuso en el voto. Digo, muchachos, no van a tener historia, no van a tener instrucción cívica, no van a saber nada de nada. Y me encontré el otro día un médico que me atendió en mi casa, 36 años y no sabía nada de Belgrano, salvo que vea que era el creador de la bandera, en espanto. Oscar, insistimos, gracias por el aporte. No, gracias a vos. En esto que tiene que ver recordar gente, opiniones, ¿no? Hoy recordamos a aquel 9 de julio de 1816, con la presencia del abogado Oscar-Chimino, en esto que es un buen consejo. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.